Gracias a Dios, gracias a Dios. Hay que poner al tanto a los hermanos de que tienen que poner el código. El sistema de mi Zoom ha cambiado temporalmente, pero igual vamos a dar las clases. Un abrazo para todos, bendiciones. Estamos pues compartiendo lo que es el libro de Colosenses y estableciendo algunas verdades en nuestros corazones que nos puedan ayudar a desarrollar y crecer en lo que corresponde la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un llamado importante que todos nosotros tenemos y que es necesario ah, poder, es necesario poder establecer, adoptar verdades que puedan ayudarnos a avanzar en el reino de Dios. Hay que tener presente que en el reino de Dios no existe un techo. Podemos seguir creciendo, podemos seguir madurando, podemos seguir fructificando. Oh Dios, aleluya. Entonces, por favor, eh, hay que, hay que darle los datos a todos nuestros hermanos y Ya les escribí, no sé si habrá gloria a llegado Dios. la... Sí, algunos ya comenzaron a entrar, amén, gloria a Dios, una bendición. Perdonen, lo que pasa es que faltó actualizar el Zoom, pero ya estamos poniéndonos al día. Miren, hermanos, existen verdades claves, fundamentales, que impulsan nuestra vida espiritual y nos permiten crecer. En el reino de Dios no existen topes, no existen techos. En el reino de Dios tú puedes expandirte, puedes desarrollarte, tu entendimiento puede ser alumbrado, acrecentado, puedes tener mayor luz, mayor claridad. Es decir, que podemos ir progresando en la comprensión de las verdades de Dios, en nuestra vida espiritual, podemos extender nuestra carpa, nuestras estacas, al punto de llegar a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir fructificando, a reflejar en mayor intensidad, en mayor cantidad las virtudes de nuestro Señor en nuestro caminar diario. Entonces podemos realmente, hermanos, crecer, pero el crecimiento espiritual en nuestras vidas no se da de manera automática, tiene que provocarse, tiene que premeditarse, tiene que haber una intencionalidad de parte nuestra para que podamos crecer. Así como Pedro lo dice, antes bien, creced en la gracia, es prácticamente un mandato. Nosotros tenemos que crecer, debemos desear crecer y el crecimiento va a demandar ciertas renuncias, ciertas actitudes que tengan que ver con dejar muchas cosas del pasado para adoptar nuevas formas de ver, de conceptuar, de concebir el mundo. Nuestra cosmovisión se amplía, podemos mirar más allá de nuestras cuatro paredes, podemos mirar más allá del culto dominical al cual asistimos, podemos mirar más allá, podemos tener una relación mucho más profunda con Dios y mucho más profunda con nuestro prójimo. Pero la clave en el medio de nuestro desarrollo está la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente es fundamental. Y para eso necesitamos de las escrituras. Es la escritura el medio, la fuente a través de la cual nosotros crecemos. Y una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que creer y aprender se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde se nos dice que el Señor Jesucristo tiene supremacía sobre todas las potestades y autoridades espirituales. Esto es muy importante. Algunos lo obvian o lo pasan por alto. Algunos tienen la idea de que hay una lucha entre el bien y el mal y que están a la par. Y no es así. La supremacía, el poderío, el señorío, el gobierno, lo tiene Dios en la persona de Jesús. Entonces, no es una lucha igualitaria donde tenemos una pelea con el diablo, a veces ganamos y a veces perdemos. No es así. Nuestra batalla ya ha sido ganada. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros sostenemos luchas
espirituales desde una posición victoriosa. Nosotros sostenemos luchas espirituales desde una posición victoriosa. Es decir, nosotros no estamos aquí con la intención de a ver si ganamos. Nosotros ya ganamos en Cristo. Ya somos ganadores, somos más que vencedores, ¿no? Entonces, no debe haber ese pensamiento infantil y maduro de creer de que a veces el diablo nos gana y a veces nosotros ganamos. No, no, no. Ese pensamiento es falto de conocimiento, falto de entendimiento, porque nosotros en Cristo Jesús ya hemos vencido. Estamos en victoria permanente. Cristo Jesús reina, reina sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Esto es muy importante, es fundamental, es una verdad fundamental. Hay que entender, comprender lo que realmente hemos obtenido en Cristo Jesús. Una de las cosas importantes en relación al contexto en el cual Pablo transmite estos pensamientos y ideas es que había una herejía introducida en Colosas, entre los colosenses, la iglesia en Colosas, se habían generado ciertos pensamientos erróneos producto de algunos falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia. Y la carta de Colosenses aborda una herejía que estaba siendo promovida. Tenía que ver con la angeliología, una angeliología elaborada con la intención de atraer la atención del Cristo vivo hacia un pensamiento erróneo, equivocado. Y eso tenemos que nosotros corregir, porque puede suceder también en nuestros tiempos, de que podemos estar sometidos a pensamientos elaborados, doctrina de demonios, porque no estamos alerta y no hemos profundizado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba pasando en esta iglesia es que estaban colocando a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Había una desviación doctrinal que estaba amenazando la centralidad y suficiencia de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Cristo es el único mediador. A veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos poner nuestras obras como mediadora, nuestra justicia como mediadora, nuestra moralidad como mediadora, pero ninguna de estas cosas son nuestro mediador. Nuestro mediador es Cristo Jesús. Y eso, una vez más, repito, es fundamental entender, ¿no? Uno puede a veces no darse cuenta, pero sin embargo esto puede estar sucediendo, porque no estamos entendiendo la centralidad, suficiencia y supremacía de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿no? Porque no estamos entendiendo la centralidad, la suficiencia y la supremacía de Cristo en nuestras vidas. Podemos inclusive ponernos a nosotros mismos por encima y pensando de que nuestro acercamiento en Dios procede de nosotros mismos, otra vez repito, o de nuestra moralidad, de nuestra buena conducta, de nuestra obediencia, inclusive eso, de nuestra obediencia, que depende de Dios. No, nuestra relación con Dios está centrada en Cristo y depende solo de Cristo. Y en Él nosotros tenemos acceso pleno y libertad para acercarnos a Dios, independientemente de las cosas que podamos hacer, porque Él es el único mediador, Él es nuestro sustentador. Y por supuesto, esto nos va a llevar definitivamente a vivir una moralidad santificada, a vivir una vida de obediencia, pero será consecuencia, resultado, y no la razón de nuestra bendición, sino la consecuencia de estar bendecidos. Eso es fundamental para vivir en libertad, para no vivir oprimidos, para no vivir en una situación en la que dependamos de lo que los demás dicen o de lo que nosotros hacemos. La supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo es fundamental. ¿Y cómo entendemos esa supremacía? En primer lugar, Pablo se enfoca en la creación. El apóstol Pablo enfatiza que Cristo es el creador de todas las cosas. Ese Jesús que vino y caminó en esta tierra, que se relacionó con los hombres, que tuvo un contacto humano, natural, con los seres humanos, es el creador de todas las cosas. Creador tanto de lo visible como de lo invisible. Creador tanto de lo visible como de lo invisible, incluyendo tronos, dominios, principados y potestades. Así dice en Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, este es el énfasis que Pablo está haciendo, que el Señor es el creador de todo, que todo lo que existe es por su poder creativo. Todo lo que existe por su poder creativo, incluyendo los demonios, los ángeles caídos, Satanás, ¿no?
todo principado, toda potestad es producto de una creación divina con un propósito divino, con un propósito glorioso. Y esto es muy importante. Este texto está indicando que no hay ninguna entidad espiritual que esté fuera de su autoridad y soberanía. El texto está indicando que no hay ninguna entidad espiritual que esté fuera de su autoridad y soberanía. ¿No? Algunos se han vuelto un poco demoniólogos, centralizados en Satanás, satanacéntricos, y no, la vida cristiana no está enfocada en el diablo, no está enfocada en Satanás, está enfocada en Dios, está enfocada en Cristo. Nuestra atención no está enfocada en lo que hace el diablo, en que Satanás está persiguiéndonos. No, no. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo, Cristo Jesús. Y esa actitud, ese conocimiento es fundamental para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es muy importante. Entonces, hay una autoridad basada en el hecho de que Él es el creador. Jesucristo es el creador del mundo. Él ha creado todas las cosas. Es más, en el versículo 17 dice que todas las cosas en Él son sostenidas, que Él sostiene. Es decir, que no solo creó todas las cosas y las dejó allí, sino que también sostiene su creación. Sostiene su creación. Es decir, que Él no solo es el origen de lo creado, sino que también sustenta de manera activa su creación. Ejerce una autoridad permanente y continua sobre todo lo que ha creado. Alabado sea Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, nuestro profesor de arte nos leyó un poema en la que hablaba de un Dios que había creado todo y que luego había abandonado su creación y se había desentendido de ella. Pablo corrige ese pensamiento vano, ese pensamiento equivocado, diciendo que Cristo Jesús no solamente creó todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene su creación, Él es el sustentador activo, Él ejerce autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Bendito sea Dios. El mismo pasaje, recuerden que todo esto está basado en la oración que Pablo está haciendo. Pablo aquí nos está revelando el conocimiento que lo lleva a orar como ora. Pablo nos está revelando, desarrollando todo aquello que él está haciendo en la oración, lo está explicando. Él cree estas verdades y eso le permite orar con la confianza y con el gozo que él expresa en su oración, que ya hemos leído y meditado con anterioridad. Él habla del hecho expiatorio, de que en el versículo 20, él dice que Jesús ha reconciliado todas las cosas consigo mismo. Es decir, que la obra redentora de Cristo en la cruz tiene un alcance cósmico. La obra redentora de Cristo en la cruz tiene un alcance cósmico. Cristo ha reconciliado todas las cosas consigo mismo, ya sean cosas en la tierra o en los cielos. Colosenses 1:20. Esta reconciliación incluye la derrota de cualquier poder espiritual que se haya levantado contra Dios y su pueblo. Déjeme repetir esto. Esta obra redentiva incluye, esta reconciliación incluye la derrota de cualquier poder espiritual que se haya levantado contra Dios y contra su pueblo. Tenemos que desarrollar conciencia de victoria. Tenemos que desarrollar conciencia de una posición gloriosa en Cristo Jesús. No tenemos por qué vivir atemorizados. Es cierto que tenemos que lidiar con una serie de situaciones que están alrededor de nosotros, pero lidiamos desde una posición victoriosa, no tenemos miedo, tenemos confianza. En las manos de Dios estamos seguros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gloria a Dios, podemos entender que todas las cosas obran para nuestro bien, porque nosotros estamos en los propósitos de Dios. Por eso es importante entender nuestra posición de victoria, que es lo que también Pablo enfatiza. Victoria sobre los poderes espirituales.
Cristo ha triunfado sobre los poderes y autoridades espirituales. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo ya han sido deshechas en la cruz del Calvario. Nosotros no estamos aquí para deshacer las obras del diablo, para enfrentarnos con él y ganarle. No, nosotros no tenemos esa lucha, esa batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ojo, desde una posición de victoria, desde una seguridad permanente en el poder de Dios, entendiendo que Él es el creador, el sustentador y que en Él somos más que vencedores. Entonces, cuando usted lee un versículo como ese, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades, principados, usted no tiene por qué atemorizarse. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo del libro de Efesios dice que todo está bajo sus pies, que toda potestad, todo dominio está bajo sus pies. Bendito sea Dios. Entonces, eso, hermanos, es clave en nuestro entendimiento. Ciertamente reconocemos que cuando somos niños espirituales y estamos creciendo, no tenemos tal comprensión y nuestra vida se basa muchas veces en el temor, pero el temor producto de nuestro desconocimiento. Pero una vez que tú vas creciendo, que vas entendiendo, tú te mueves en libertad, tú te mueves en seguridad, tú ya no le tienes miedo al diablo. Yo recuerdo en mi vida infantil espiritual, yo recuerdo enfrentándome con el diablo con miedo, con temor. Yo recuerdo, falta de conocimiento, falta de entendimiento, pero una vez que vamos comprendiendo, le perdemos miedo a Satanás. Es más, desarrollamos conciencia de que el diablo más bien nos teme a nosotros. El diablo tiene temor de nuestra presencia, porque estamos revestidos de Cristo, porque el poder de Dios nos sostiene, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ojo con todo lo que estoy diciendo, que es clave. Cristo triunfó sobre los poderes y autoridades espirituales, exponiéndolos públicamente en la cruz y sometiéndolos a sí mismo, dice en Colosenses capítulo 2:15. Colosenses 2:15. Entonces, la victoria de Cristo es completa. La victoria de Cristo es completa y absoluta. La victoria de Cristo es completa y absoluta. Él ha asegurado su supremacía, la supremacía de su reinado sobre cualquier entidad espiritual. Gloria a Dios, Dios nos ayude a comprender estas verdades, amados hermanos, porque si es así, no le vamos a tener miedo a nada ni a nadie. No le vamos a tener miedo a nada ni a nadie, porque nosotros a veces desarrollamos una actitud medrosa, temerosa, acobardada, pero repito, es producto de nuestra falta de conocimiento, de nuestra falta de entendimiento. Pero bendito sea Dios por hermanos que están aprendiendo, conociendo, madurando, comprendiendo las verdades espirituales que Dios ha reservado para nosotros y que en las cuales podemos crecer. Estas verdades tienen implicaciones prácticas. Estas verdades tienen implicaciones prácticas porque hay una supremacía divina, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Sea Dios toda la gloria. Todos los poderes han sido incluidos debajo del poder de Dios, debajo del poder de Cristo Jesús. En esta verdad es resaltada la gloria única y exclusiva que le pertenece a Dios. Alabado sea el Señor. La suficiencia de Cristo. Es decir, que Cristo es suficiente como mediador entre Dios y los hombres. No hay necesidad de buscar otros mediadores. Algunos convierten su obediencia en mediador. Algunos convierten su servicio en mediador. Algunos convierten su moralidad en mediador. No, ni tu moralidad, ni tu servicio, ni tu obediencia son mediadores. Son consecuencia de la obra que Dios ha llevado a cabo en el mediador, que es Cristo Jesús. Él es, en Él nuestra vida está centralizada. Cuidado, porque a veces predicadores emergentes, inexpertos, hacen que la gente ponga su mirada en su obediencia y no en Cristo.
Tú no debes poner tu mirada en tu obediencia, debes ponerla en Cristo Jesús. Tu obediencia será el resultado de la mirada cautivante que está depositada en Cristo Jesús. Tu servicio será el resultado de tu mirada cautivante en Cristo Jesús. Tu moralidad, tu conducta será un cambio en consecuencia de tu entrega, rendición y sometimiento a Cristo Jesús. Ese, repito, el predicador emergente, el poco conocedor, el que no entiende la centralidad y supremacía de Cristo Jesús, pone sus ojos en qué? En su obediencia, en su servicio, en su moralidad. Errores que a veces solemos cometer. Otra vez repito, de alguna manera hay una situación infantilesca cuando somos niños de centrarnos en ellas. Y Dios permite mientras vamos creciendo, pero definitivamente el propósito de Dios es que cada vez comprendamos que Cristo es el centro, que Él es la razón de nuestro existir, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense, estamos hilando fino, porque aquí no estamos hablando del pecado, de las maldades, no. Estamos hablando de la equivocación que a veces el hombre de Dios comete cuando pone su atención y cómo pone como centro de sus vidas su obediencia, su servicio, su moralidad. Su obediencia, su servicio, su moralidad. Y eso es peligroso porque le quita el lugar que le corresponde solo a Cristo Jesús. Él es el centro. Esto, obediencia, servicio y moralidad, son resultados, efectos de confiar en Cristo Jesús y de depender plenamente de Él. Definitivamente, todo aquel que se encuentra con Cristo obedecerá. Todo aquel que se reconoce a Cristo y lo ama, lo servirá. Todo aquel que se encuentra con Cristo cambiará su manera de vivir, su moralidad será cada vez más santificada, pero como consecuencia, como resultado, no como la razón de nuestra bendición, sino como la consecuencia de ser bendecidos en Cristo Jesús. La suficiencia de Cristo es clave, hay que entenderla, ¿no? Porque si no la entendemos, entonces nuestros mensajes van a ser mal dados, ¿no? Vamos a estar enseñando error, porque estamos enfatizando y centrando o atrayendo la atención de los creyentes a algo equivocado. Es Cristo Jesús el que debe ser el centro de nuestra atención. Y justamente eso es lo que nos da seguridad. Los creyentes pueden confiar plenamente en la autoridad y protección de Cristo. Los creyentes pueden confiar plenamente, plenamente, bendito sea Dios, en la protección de Cristo Jesús. Su seguridad está en Cristo, amados hermanos. Eso es clave para nosotros. Nuestra seguridad está en Cristo. Los creyentes pueden confiar plenamente en la autoridad y protección de Cristo sobre sus vidas, sabiendo que Él tiene el control soberano sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Yo recuerdo a una predicadora internacional hablando a una multitud de creyentes diciendo de que el diablo te puede matar, de que el diablo puede disponer de tu vida, y eso es un error, una enseñanza equivocada, es una herejía, está mal expresado, explicado y presentado. No, no es así. El diablo no puede hacer nada contra ti que Dios no permita. Y si Dios permite que algo haga el diablo, lo hará siempre con fines y propósitos buenos para glorificar su nombre, para llevar a cabo su gloria, para manifestar su gloria. Entonces, los propósitos de Dios siempre son buenos. Los propósitos de Dios siempre son buenos. Dios ha permitido que la maldad se exprese, la maldad se manifieste, la maldad pulule, esté allí en una manifestación, pero bajo su control, bajo su dominio. Usted lee Apocalipsis y puede reconocer con claridad de que el diablo está limitado en su accionar. El diablo no es ni todopoderoso, no es omnipresente ni omnisciente. Recuerde siempre eso, el diablo no es ni todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipresente. O sea, el diablo está limitado. El diablo es una criatura. El diablo es una criatura. Usted no tiene por qué tenerle miedo. Usted debe tener confianza en Cristo Jesús
y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, en Cristo estamos vivos, seguros, y en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Alabado sea Dios. El celo de Dios me consume porque yo me doy cuenta de que hay mucha gente que vive atemorizada, que siempre está pensando en términos de miedo, de temor, y debemos movernos con confianza, con libertad, sabiendo de que en Él estamos seguros. Ese contraste que Pablo hace entre esta herejía angelical que los gnósticos estaban promoviendo en la iglesia de Colosas, Pablo enfatiza que el medio de salvación es solamente Cristo Jesús. Se estaba promoviendo una idea equivocada y era necesario entender que la salvación y la relación con Dios es solamente producto de un solo mediador, Cristo Jesús. Recuerda 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está aboliendo, este texto está aboliendo cualquier necesidad de intermediarios que no sea Cristo Jesús solamente. La autoridad suprema está en Cristo. La herejía que exalta otras entidades, otros seres, aparte de Jesús, no es sino una herejía, un peligroso mensaje. Nosotros estamos en Cristo Jesús, seguro. Pablo está recalcando que Cristo está por encima de cualquier entidad espiritual. Él es el único digno de adoración y de obediencia. Él es el único digno de adoración y de obediencia. Otra vez, repito, cuando hay esta comprensión, este entendimiento, nuestra adoración exclusiva va a ser dirigida a Cristo Jesús. Nosotros podemos dirigir nuestra adoración y devoción únicamente a Cristo, reconociendo su supremacía sobre todas las cosas, incluido todo poder espiritual, incluido al diablo, está por debajo de nuestros pies. Nuestra confianza está en la protección de Cristo ante cualquier adversidad. Nosotros los creyentes podemos confiar en la autoridad y protección de nuestro Señor, sabiendo que Él tiene el poder para vencer a cualquier enemigo espiritual. El mensaje de la supremacía de Cristo sobre los poderes espirituales nos permite proclamar y contrarrestar cualquier enseñanza falsa que exalte a los ángeles, al misticismo sobre el señorío de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia nos estamos unidos alrededor de Cristo, porque la enseñanza sobre la supremacía de Cristo también resalta esa unidad del cuerpo en Cristo como cabeza. Todos los creyentes, independientemente de su posición terrenal o espiritual, están unidos en Cristo, y somos coherederos de su victoria sobre todo poder espiritual. Repito, hay una falta de comprensión de estas verdades y se ve reflejado en acciones erróneas, en actitudes equivocadas. Por eso debemos nosotros tener cuidado con seguir esas corrientes equivocadas, diabólicas, en las que le damos un lugar a Satanás que no tiene. A veces hay gente que habla del diablo como si fuera omnipotente, como si fuera omnipresente, como si fuera omnisciente. Y no es así. El único que tiene poder ilimitado, que tiene esos atributos, es solo Dios. Estos son atributos divinos exclusivos de Dios. Satanás no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Muy importante, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? O sea, no es una lucha igual, ¿no? No, no, no. El diablo ha sido vencido, derrotado en la cruz del Calvario. El diablo ha sido vencido, derrotado en la cruz. Nosotros estamos en el reino de Cristo Jesús, en el reino de su amado Hijo, para que reinemos en vida, dice la Escritura, para que reinemos en vida. Entonces, reconocer esta realidad espiritual nos permite comprender, subrayar la supremacía de Cristo como una realidad
en la que vivimos y nos movemos. Efesios 6:12, aleluya. Estamos en una posición de victoria. Esa victoria es una victoria definitiva, es una victoria definitiva. Y eso es lo que nos brinda esperanza y seguridad a nosotros como creyentes en medio de cualquier lucha. Estamos revestidos de la armadura de Dios, la armadura, el yelmo de la salvación, el escudo, la coraza de justicia, es la justicia de Cristo, es la verdad del Evangelio, es la paz del Evangelio, o sea, tiene que ver con el Evangelio, no son cosas físicas. El apóstol Pablo hace una ilustración para mostrarnos que estamos protegidos en nuestra cabeza, nuestro pectoral, nuestro cuerpo, estamos ceñidos de la verdad, es decir, no es algo físico, sino espiritual, y estamos revestidos. ¿Qué es la armadura de Dios? Es el revestimiento de Cristo y de sus verdades. Es el revestimiento de Cristo y su verdad. Y esto es lo que nos da esperanza, confianza y seguridad. Así que nuestra confianza no está en nosotros mismos, está en el poder de Dios. Nos podemos mover con libertad, con confianza, sin ningún complejo, sin ninguna duda, sin ningún temor. Aleluya. Dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa de que estas son posesiones que ya tenemos en Cristo Jesús y de las cuales tenemos que ser conscientes. Es decir, debemos desarrollar conciencia de lo que ya tenemos. Hay muchos creyentes que andan buscando lo que ya tienen en lugar de desarrollar conciencia de lo que ya tienen. Voy a repetir eso. Hay muchos cristianos buscando lo que ya tienen en lugar de estar desarrollando conciencia de lo que ya tienen. Es como Jacob en su ignorancia. En su juventud, Jacob andaba buscando la bendición de Dios sin ser consciente de que su bendición había llegado a él desde el momento de su concepción. Dios declaró a Jacob bendecido desde el vientre de su madre. Cuando Jacob entendió que tenía esa posición de bendición, cuando fue anciano. Él tardó, demoró en entender que lo que buscaba toda su vida siempre había sido suyo y siempre lo había tenido. Bendito sea Dios. Eso pasa con muchos creyentes. Andan buscando lo que ya tienen en lugar de desarrollar conciencia de lo que tienen. ¿Cómo desarrollas conciencia de lo que tienes? Cuando vas a la escritura y descubres a través de la escritura quién eres tú, cuál es tu posesión, cuál es tu herencia, cuál es tu lugar en Cristo Jesús. Y cuando tú lo ves y lo entiendes, vives acorde con esa verdad, porque la aceptas como una realidad. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. En la siguiente clase vamos a seguir desarrollando este concepto para que puedas rumiar esta verdad y vivir a la altura de estas verdades y no dejar que el temor te haga sucumbir, sino que vivas en seguridad en Cristo Jesús. No importa lo que vivas, no importa el diagnóstico que el médico te dé, no importa los reportes que el mundo te presente, seguros, vivos, porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. No sé si alguien quiere decir algo. Tenemos solamente Yo, dos. pastor. Sí, adelante, adelante, adelante. Pastor, buenos días a los hermanos también. Yo en la primera congregación que estuve, efectivamente, durante 6 años, efectivamente, y bueno, y en el grupo que me tocó estar, todo era el diablo, el diablo. Wow. Que el diablo, que el diablo, que el diablo. Entonces, bueno, con las clases ya estoy en otra visión, mi corazón, mi actitud, mi pensamiento. Y tengo una pregunta. La clase está increíble, explicando la palabra y los versículos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un creyente, un hijo de Dios, cae, por ejemplo, en adulterio, por decirle, ¿no? No necesariamente. Lo que yo escuchaba y me enseñaban, y eso lo tengo hasta recién, porque todas las semanas a veces me acuerdo y lo pienso,
decían de que el Señor quita su mano de nosotros y el diablo nos puede zarandear y hacer lo que quiera, porque cuando uno peca y pecamos todos los días, hay un proceso, ¿verdad? Hay cosas que nos podemos dar cuenta inmediatamente y otras no tan inmediatas, ¿no? Y ahora que usted está explicando la clase, yo estaba recordando cuando estaba estudiando los primeros capítulos de Génesis y cuando Adán y Eva pecan, o sea, el Señor no los abandona, porque Así es, además los cubre, así es. los cubre físicamente, y también sabemos que es espiritualmente, igual pasó con Caín. Y hay un verso que es de Mateo, creo que es, porque yo lo tengo acá en la cabecera de mi cama, que dice, que creo que era cuando Jesús estaba siendo tentado, que le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es. Entonces dice, entonces en el verso 11